Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos hoy todos aquí para compartir algunos pensamientos y algunos procesos de investigación en relación al desarrollo y a la vinculación entre los procesos institucionales y lo que llamamos generación de capacidades. Voy a contarles algunas cosas. Mi nombre es Miguel Francisco Gutiérrez, soy doctor en economía, soy investigador y docente en la Universidad Nacional del Oeste y la Universidad de Buenos Aires. Y básicamente lo que quiero compartir con ustedes es algunos procesos de trabajo de los últimos años en relación a lo que hemos dado en llamar para esta presentación algo relativo a los desafíos que tiene América Latina para incrementar sus niveles de capacidades y sus procesos de desarrollo hacia el 2030. En principio quiero darle un agradecimiento especial a la UNAPEC por la invitación a participar y compartir con ustedes estos avances de investigación que están centrados en este punto en parte de un proceso postdoctoral que estoy realizando y que ese proceso postdoctoral busca de alguna manera recuperar y analizar, vamos a decirlo así, eh, algunos procesos que se están dando en los últimos años y que tienen algunas transformaciones que nos pueden importar a los países latinoamericanos en relación a nuestras oportunidades y a nuestras amenazas en la generación de valor, para nuestros territorios y en la generación de capacidades dentro de la sociedad que se enmarcan en conjunto en lo que llamamos procesos de desarrollo. Este recorrido que vamos a compartir en breve tiene algunas características que lo colocan en un eje de análisis coyuntural y que precisamente la característica de coyuntura que tiene esta recuperación de distintas publicaciones y distintos desafíos que se están pensando entre distintos intelectuales a lo largo del mundo en la actualidad, sobre todo post-COVID, tiene una debilidad que es precisamente su proximidad. Esto lo quiero aclarar antes de comenzar. Vamos a arrancar con algunas reflexiones que van a ser un poco rápidas porque precisamente no tenemos tanto tiempo. En todo caso, más adelante podremos profundizar varios de los elementos que vamos a compartir en forma resumida hoy en otra instancia. Para eso vamos a compartir ahora la presentación para ver cómo nos va con esto. Veremos si esto lo puedo poner en pantalla completa para que lo vean mejor. Y eso sería de mi interés. Ahí está. Bien. Bueno, estos desafíos de América Latina y el rol del Estado, concretamente como agente de generación de incentivos o asignador de incentivos, tiene como objetivo pensar territorios en desarrollo que puedan mejorar lo que decía yo recién, las capacidades a largo plazo. Eso podríamos nosotros vincularlo a un resultado final que tendría que ver con la capacidad que tienen los territorios de generar ventajas comparativas creadas, sobre todo creadas en base a conocimiento, que este sería como el resultado final. No vamos ahora a especificar en este concepto, lo vamos a ver tal vez brevemente más adelante, pero para todos los economistas se diferencian estas ventajas, en particular respecto de las ventajas comparativas naturales de las que hablaba David Ricardo. En este punto, los desafíos que tenemos en el contexto regional latinoamericano tiene que ver con cómo pensar distintos procesos de aceleración que se están dando en los últimos años, que tienen un antecedente muy claro en este milenio, o sea, en los últimos 20 años, pero que se han ido acelerando sobre todo post-COVID, que tiene que ver con
el uso de la economía de plataformas y cómo las economías de plataformas están promoviendo distintos tipos de procesos dentro de los territorios que básicamente tienden a la reducción de los ingresos reales y a la reducción de las políticas de regulación que promueven generación local de valor y sobre todo en conocimiento, y que estos procesos están desatando de alguna manera pensamientos de tipo patrimonialistas y movimientos nativistas como formas de defensa de las sociedades donde se ven básicamente amenazadas, la gente se siente amenazada, se siente un poco con más inestabilidad, y esa inestabilidad y esa amenaza hace que se promuevan pensamientos que son de tipo reduccionistas y que promueven la pérdida de empatía y el crecimiento de la violencia simbólica. Esto en el marco de distintas regulaciones neomercantilistas que se están dando, sobre todo desde el COVID, muy claramente en relación a las estrategias nuevas en un mundo multipolar que está buscando distintos tipos de configuración de alianzas que permitan pensar estrategias de generación de valor de largo plazo para nuestros territorios. Este es un gráfico que muestra dos senderos muy simples, solamente para pensar nuestra región. Digamos que, para simplificarlo, en el eje horizontal tenemos participación del conocimiento en las exportaciones, digamos, cuánto conocimiento nosotros exportamos, cuánto valor agregado en conocimiento exportamos, y en el eje vertical tenemos qué tipo de cuota de mercado tenemos, digamos, cuál es la cuota de mercado, qué cantidad de mercado tiene cada región. Son dos regiones, como bien las ven, América Latina y Asia, y hay dos fechas, simplemente. Cada punto de ese sendero es una fecha. En cada fecha se va a marcar una coordenada, esa coordenada, la sucesión de coordenadas nos va a dar estos senderos, y entonces empieza en 1986 y termina en el 2014, y lo que se ve es que Asia aumentó su cuota de mercado y aumentó la cantidad de tecnología o de conocimiento, mientras que América Latina incrementó durante cierto tiempo el conocimiento en sus exportaciones, lo que vendemos al mundo, y luego redujo la oferta de conocimiento. Ahí estamos en un proceso que se denomina en general en economía procesos de reprimarización de exportaciones. Y lo peor de todo es que nuestra cuota de mercado se mantiene alrededor del 5 o el 6% de lo que vende el mundo. Entonces, lo que necesitamos comprender es qué estrategias podemos articular y podemos establecer en conjunto. Este va a ser una conclusión que voy a dar más adelante, que nos permita aumentar nuestra cuota de mercado y por tanto aumentar la cantidad de valor que nosotros generamos y que generamos para nuestras economías, y al mismo tiempo esa estrategia está necesariamente anclada en, como ven ahí, el conocimiento. Dentro de estos objetivos, muy brevemente, voy a contar un par perdón, dentro de la investigación, algunos objetivos, lo voy a decir muy brevemente. Esto, básicamente, lo que a mí me interesa ver son, y lo que observo principalmente, son los procesos institucionales, lo que creo siguiendo a distintos autores, como Acemoglu y Robinson, como Chan, como North, que las instituciones promueven o articulan determinados tipos de incentivos, y esos incentivos promueven comportamientos, que los comportamientos de las personas están condicionados o incentivados por los marcos institucionales. Entonces, las instituciones crean comportamientos. Esos comportamientos me importan en relación al análisis de la generación de procesos de desarrollo, que aquí lo voy a tomar desde el enfoque de Amartya Sen en relación a vincular desarrollo con generación de capacidades. Desde este enfoque general, lo que importa aquí es analizar el campo de las ideas, este campo de ideas y la articulación que se da entre básicamente desarrollo e instituciones, y pensar
cómo se dan esas dos relaciones o articulaciones. Al mismo tiempo, me interesa también pensar y compartir los procesos históricos que se dan en relación a esas categorías. Las categorías principales aquí me refería a desarrollo y a instituciones. Y por último, los procesos propiamente los procesos de generación de valor, que era lo que yo señalaba recién, que tiene que ver con, bueno, si nos interesa aumentar el crecimiento económico de nuestros territorios, aumentar el desarrollo, necesitamos pensar cuál es la relación entre las decisiones de ahorro e inversión de los particulares en relación a los marcos institucionales que promueven esas decisiones de ahorro e inversión. Entonces, esas decisiones de ahorro e inversión están vinculadas a un marco institucional y ese marco institucional tiene un proceso histórico, se enmarca dentro de un proceso histórico, dentro de un campo de ideas de pensamiento que nosotros trabajamos. En relación al tema metodológico, simplemente, como señalaba al principio, es una investigación de tipo cualitativa y de un análisis exploratorio de un conjunto de documentos. Entonces, es un análisis longitudinal de estos documentos que voy a simplemente contar en breve, o mostrárselos para que los tengan. Entonces, en síntesis, la hipótesis de este trabajo o de este momento que quiero compartir con ustedes tiene que ver con que la idea de que la generación de valor dentro de un territorio depende de las características institucionales, depende del marco de incentivos y que ese marco de incentivos tiene condiciones históricas y está dentro de un marco teórico. Ese marco teórico es un marco de ideas que tiene que ver con un marco de ideas, por supuesto, teóricas, de una forma de ver el mundo y de una forma de construir teoría económica y institucional. Esto simplemente para que lo tengan, nada más, y que lo que importa es una de las partes más interesantes de esta presentación, que tiene que ver con la actualidad de las publicaciones y esa actualidad de estas publicaciones en relación a estos temas que se están pensando en relación, por un lado, a los cambios de comportamiento que se están dando en las sociedades y estos pensamientos bueno, Duvet los llama precisamente pasiones tristes. Esas pasiones tristes tienen que ver con estos comportamientos de repliegue. Y por otro lado, pensar también cuáles son las transformaciones y los ejemplos de trabajo institucional, como la publicación de Mazzucato, también el libro de Rougier, y hay un artículo que publiqué yo que también tiene que ver con esto, y bueno, es el libro de mi tesis en relación a, bueno, cómo esto se da en un marco histórico de pensamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué desafíos tenemos entonces? Tomé esta imagen hace pocos días en la Puerta del Sol en Madrid y básicamente nos muestra que somos parte de alguna manera de un momento histórico que marca un cambio que probablemente aún no somos conscientes de la transformación que significa. Estamos en medio de una transformación cualitativa de formas de generar valor, de generar vínculos y de generar sociedad. Y esto tiene que ver con resultados que se están observando en distintos territorios. En la Argentina hubo elecciones ayer, y que tienen que ver con la lectura de estos distintos procesos en términos de las percepciones de las personas, por un lado, y por otro lado de sus representaciones estructurales, si se quiere, en relación a sus oportunidades efectivas. En este sentido, lo que Amartya Sen señala como capacidades. Elementos que podemos profundizar en otro encuentro que podamos realizar más adelante para profundizar sobre estas ideas teóricas en detalle. Aquí no tendremos suficiente tiempo para esto. Algunos elementos entre pasado, presente y futuro que me gustaría compartirles. Esta crisis fue una crisis de ignorancia al principio, una crisis que significó una incorporación de una nueva variable para el análisis de incertidumbre
a futuro en los distintos programas de regulación, de gobierno y de seguridad a nivel mundial, que tiene que ver con la incertidumbre ahora del virus, de un virus, porque a partir de aquí en adelante, si los estudios de incertidumbre y de riesgo se basaban a partir de los años 80, primero en los temas vinculados a los riesgos atómicos, luego pasaron por temáticas vinculadas a la seguridad, vinculada al enfrentamiento entre bloques, pasando por la seguridad climática y la seguridad alimentaria en la actualidad. Hoy se incorpora una nueva dimensión, que es la dimensión sanitaria. Sabemos que a partir del COVID, la repetición de estos eventos será regular con cierta sistematización. Entonces, es probable, bastante cierto, que en los próximos años volvamos a vivir un confinamiento similar al anterior, al que ya vivimos, por los cambios sociales y las formas de comunicación que tiene el mundo en la actualidad. Por otro lado, la idea, lo que vivimos con el COVID y se vio que, bueno, vivimos pero no lo reflexionamos tal vez suficiente, y es algo que yo trabajo, es la relación entre la generación de valor o el concepto de valor y el componente social de ese valor. En un mundo que nos encerró y nos vinculó a través de este tipo de plataformas como las que estamos conociéndonos por aquí, con individuos aislados. Entonces, la aislación lo que ha llevado es a un incremento de la frustración, porque el valor, esta es la hipótesis de trabajo que tengo, porque precisamente el valor se construye siempre de manera colectiva y social. Los seres humanos somos individuos gregarios y necesitamos la vinculación con otros, lo que Adam Smith denominaba simpatía, en términos de el reconocimiento del otro para nuestra validación social y personal y psíquica. Entonces, la aislación ha deteriorado distintos procesos psíquicos y sociales luego, ¿no? Que es lo que estamos evidenciando en la pospandemia. Básicamente lo que digo ahí, el placer no es un placer aislado y la generación de valor es necesariamente colectiva. En el presente vivimos un esquema mundial de desglobalización y ese esquema de desglobalización se ve en el crecimiento de distintos bloques regionales, bloques que serán necesarios para pensar nuestro futuro en términos de oportunidades y de mejoras de nuestras inserciones internacionales, porque sin duda necesitamos pensar en economías abiertas e integradas, y esa apertura e integración al mundo debe ser en forma regional para aumentar nuestras posibilidades de éxito y de seguridad también, porque esto es como funciona el mundo en la actualidad. No estamos en un mundo unipolar, sino en este crecimiento de bloques. Bueno, lo del cisne negro se vincula con o se relaciona con una lógica de análisis que trabajo sobre la posmodernidad en relación al crecimiento de la subjetividad como competencia de análisis. Y el cisne negro tiene que ver con, básicamente, también el COVID, pero vincular la importancia del COVID en relación a la relevancia que tienen algunos eventos a lo largo de nuestras vidas que cambian cualitativamente nuestro recorrido tendencial, lo que llamamos crisis de coyunturas. Esas crisis de coyunturas son cisnes negros, no los pensamos en un análisis de tendencias de correlación. Entonces, esos análisis de focos, de posibilidades de eventos de baja probabilidad y alta intensidad, son aquellos eventos que nos transforman nuestro futuro de largo plazo. Y son aquellos, tanto en la vida individual como en la vida colectiva, que nos importa pensar y nos importa, si se quiere, hasta apostar para transformar nuestras posibilidades de futuro. En este punto,
comprender nuestra vulnerabilidad en nuestra condición. También el COVID nos llevó a ese lugar, básicamente en un mundo donde no se hablaba de la muerte y donde la forma de consumo vinculaba a un mundo completamente presente, joven y saludable, incorporar la vulnerabilidad como valor, y ese valor en relación a esta construcción colectiva que decía recién. Bueno, alejarnos de la idea de que la tecnología es la solución de todos nuestros temas posibles, es una reflexión importante, y pensar las distintas formas de consumo que son necesariamente, tienen que vincularse a una transformación de objetivos. La transformación de objetivos se vincula con este concepto de economía circular, y que nos lleva a la necesidad de pensar o repensar lo que significa un mundo de felicidad o una vida feliz. Una vida feliz no puede ser una vida basada solamente en el consumo, porque esto es lo que estamos viendo, que el consumo y la soledad no promueven la felicidad en la realización individual y colectiva, y entonces probablemente estemos en un cambio de época donde necesitamos pensar la idea de comunidad, la idea de realizaciones vitales y cíclicas a lo largo de la vida en las distintas dimensiones y en las distintas edades, y esto pensarlo en términos económicos, para pensar qué significa, además de la generación de valor, la generación de prosperidad en términos de desarrollo. En este punto, vinculamos esto con este auge de China concretamente como hegemónico internacional económico y de modelos de realización humanas también, que es diferente a lo que nosotros conocemos en Occidente. Tienen otra idea de lo individual y de lo colectivo en China en términos filosóficos. Conferencias sobre la igualdad, creo que es este libro. No, sobre la eficacia. Conferencia sobre la eficacia de Julien, un libro que les recomiendo a todos para que miren este tema. Y cómo las posiciones, bueno, necesitamos pensar posiciones globales de acuerdos regionales que permitan superar vulnerabilidades individuales. Son el pensamiento que necesitamos potenciar, es un pensamiento colectivo, de comunidad y de bloque, que permita pensar nuevas formas de habitar nuestro mundo y nuestra sociedad en la generación de valor económico y de trabajo, que es aquel elemento que de alguna manera efectiva realiza a los individuos. Entonces, ¿qué tipo de realizaciones humanas se dan vinculadas a las distintas formas de trabajo? Y aquí la universidad tiene un elemento importante para aportar y para trabajar en la reflexión de la construcción de modelos y de elementos teóricos que necesitamos profundizar. Lo de Berardi lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, y vuelvo y recupero la cuestión de las instituciones, ya cerrando de alguna manera un poco conclusiones de esto. La importancia de las instituciones como formas de construcción de estas transformaciones en relación a las oportunidades que tiene la gente de realizar aquellas acciones que tiene razones para valorar, y cómo esa construcción de incentivos y de regulaciones promueve esa generación de ventajas comparativas creadas, que yo decía al comienzo, a través de la cooperación y la diversificación de mercados, y nos lleva esto a pensar qué rol ocupan las plataformas y el capitalismo de plataformas, como el libro de Zinner, en relación a un nuevo orden social y comunitario. No podemos aquí pensarnos como luditas en términos de la anulación y el no uso de plataformas, porque el mundo se ha transformado y ha cambiado, pero en esa transformación necesitamos pensar nuevas formas de consumo de esas plataformas y de vinculación de comunidad en términos de generación de desarrollo y de capacidades.
pensando en esta casa común en la cual nosotros estamos, vivimos, y que ese sentido de comunidad es un sentido de comunidad que debe pensarse además de manera intergeneracional. No estamos solos aquí, ni somos los únicos, sino que habrá muchos otros, y la vida debe pensarse en ese trayecto. Para ir cerrando, les dejo algunos aportes de distintos autores aquí o conceptos que debiéramos profundizar para pensar más en este tipo de procesos, con aportes muy centrales que tienen estos distintos autores que estoy pensando y que estoy compartiendo con ustedes aquí, que tienen que ver con estas lecturas que yo he compartido, y que se vinculan mucho en la forma de reflexionar sobre estas distintas cuestiones vinculadas a cómo repensar un mundo con mayores oportunidades. Por ejemplo, ese punto que recupero aquí, lo pongo muy pequeñito, de Piketty, tiene un aporte sustancial que no es la primera vez que se plantea. Desde Jefferson para aquí esto ha sido algo que se ha expresado, y cómo la idea aquí está en centrarse en la idea de la propiedad, algo que para estos autores están pensando o compartiendo la necesaria reflexión respecto de que la propiedad privada debe ser pensada también en un concepto o de una forma intergeneracional. Uno puede pensar la herencia como una herencia de tipo social, de tipo colectiva, y que por tanto las herencias que dejan las personas cuando mueren no necesariamente son solamente para sus herederos, sino que también tienen un componente social. Y entonces hay países como Alemania, que no es precisamente un país poco capitalista, sino que es la economía más importante de Europa, que tiene tasas de herencias muy altas que promueven una distribución mayor de la riqueza inicial. Y entonces Piketty aquí plantea, por ejemplo, la asignación a través de impuestos a la herencia, impuestos progresivos, la asignación de una especie de bono o de capitalización para los jóvenes, que sería muy provechosa. Entonces, decir, bueno, una persona a los 22 años debiera recibir a precio de hoy, digamos, unos $200.000, para que con esos $200.000 pueda iniciar una vida. Inicie su vida con una inversión que haga, y entonces que esa inversión le permita planificar futuro, y que ese futuro le permita capitalizarse y prosperar a lo largo de su vida, una vida que es vitalmente biológica, y que al cabo de su muerte, digamos, esa herencia tenga una tasa de herencia impositiva alta, digamos, que permita recuperar esos fondos nuevamente para volver a la nueva generación a entregar un capital inicial que permita que precisamente los innovadores, los que promueven la generación de nuevos conocimientos y valores, se puedan dinamizar. Esto, a modo de ejemplo, lo comparto con todos. Y aquí, para pensar esto un poco, voy a hacer solamente señalamientos sobre estas emociones alegres y las pasiones tristes, y qué importancia tiene el rol de la universidad en potenciar este tipo de sentimientos, no solamente desde lo discursivo, sino desde lo efectivamente institucional. Y cómo es necesario entonces pensar las regulaciones y las políticas públicas que permitan pensar que la cooperación y la solidaridad son elementos oportunos, y que la solidaridad, por ejemplo, en países muy desarrollados, se ve de una manera distinta a los países pobres o subdesarrollados como nosotros, donde si uno le pregunta a un suizo qué significa ser solidario, probablemente tendrá una mirada más vinculada a la responsabilidad que a la dádiva. En un país muy pobre, la solidaridad se ve como una especie de dádiva o de compromiso que uno tiene con alguien que no tiene o tiene mucho menos que uno. En cambio, en un país muy desarrollado, si uno analiza la categoría de solidaridad, encontrará que tiene mucho más que ver con la responsabilidad con pares, con que
si vos no haces tu trabajo, el otro no puede hacer su trabajo, entonces que es importante que cumplas con tus tiempos y con tu trabajo para que otro pueda hacer lo suyo. Y entonces es una idea de sociedades más de iguales, donde la solidaridad tiene que ver con la responsabilidad de nuestro lugar. Simplemente categorías que nos quedan en este recorrido que compartimos y que me alegro de haber estado con ustedes aquí y que espero podamos profundizar en otros encuentros y en donde podamos trabajar este tipo de categorías más en profundidad. Les agradezco mucho y espero que tengan un excelente día.